Muy buenas a todos, volvemos en las clases de tarot a hablar de núcleos y de frases. Frases que extraemos a partir de los núcleos que hay en las tiradas de tarot. Y vamos a continuar este sendero viendo primero el concepto de lo polisémico dentro del concepto de núcleo y de frases. En las dos clases anteriores hemos visto que la construcción de la lectura y de la interpretación a partir de los núcleos taróticos, que pueden ser simples o compuestos, así como también hemos visto cómo extraer frases y estas frases de los núcleos de tarot que comprenden tanto los palos de basto y copas como los palos de espadas y oros. Y hemos dicho que en los núcleos están implícitos también los diferentes palos de arcanos menores. Mi promesa era que esta clase 13 iba a estar sobre todo enfocada a la lectura, práctica con lectura, con arcanos menores, con ases de arcanos menores. Y así vemos que en diferentes tiradas podemos tener diferentes ases y ver las diferencias. He traído diferentes combinaciones usando las cartas de ases de los arcanos menores para poder leer de forma distendida qué diferencia hay entre un as y otro as, o mejor dicho, una representación de un palo y otra representación de otro palo, ¿ok? Esta tirada podría ser templanza y carro y no tener en el centro el as de bastos. Podría ser templanza y carro. El as de bastos que está en el centro lo que está haciendo es completar el concepto de la tirada. Está enfocando y dirigiendo la atención hacia un punto concreto de la tirada. ¿Por qué? Porque en ausencia de ese as de bastos podríamos leer la templanza y el carro de la forma completa, es decir, aludiendo por un lado a los bastos, por otro lado a las copas, por otro lado a las espadas y por otro a los oros. En este caso, como está expuesto el basto, lo que nos está indicando directamente es que hay una focalización del mensaje. El mensaje se enfoca sobre todo en una cosa concreta del aspecto del carro mirando a la templanza, que habla de un proceso como tal. Hay un personaje, hay un sujeto de la oración y también hay un predicado con su acción, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir desgranando, si os parece bien, el contenido de estas tiradas de ejemplo, pero antes vamos sobre todo a asentar los supuestos o los axiomas de esta elaboración que es la interpretación tarótica a partir de los núcleos y las frases polisémicas, ¿ok? Bien, en esta 13ª clase sobre todo vamos a detectar y exponer por un lado las motivaciones y los deseos, por otro lado las emociones y sensibilidades de los actores de la tirada, por otro lado las ideas y las creencias que hay, y finalmente la rutina y los objetivos. Y vamos a verlo con tres grandes supuestos que yo he detallado en la hojita que tenéis de plantilla en la plataforma. En primer lugar, tanto los núcleos simples, que están compuestos por una sola carta, como los núcleos compuestos, que están compuestos por más de una carta, definen estos 4 niveles de fenómenos. Es decir, que realmente los núcleos simples y compuestos, da igual, definen estos 4 niveles de fenómenos. Y esto esto conecta con el tercer punto que tenemos aquí, que es en todos los núcleos, en todos, encontramos todos los niveles de fenómenos expuestos. En todos los núcleos, ¿ok? Esto implica que tanto los núcleos simples como los compuestos tienen los 4 niveles de fenómenos siempre. No a veces, siempre, ¿ok? En el ejemplo que hemos aquí expuesto, en este sentido, hay un basto explícito. Esto es un núcleo, realmente es un núcleo compuesto, el carro mirando hacia las de bastos, y en este núcleo compuesto, aun teniendo explícitamente el as de bastos, siempre tenemos en todo núcleo, por un lado, las espadas, las copas y los oros, lo que representa cada palo. ¿Qué representa el basto, que está aquí explícitamente? Las motivaciones y los deseos
de los actores, lo que les entusiasma, lo que les apasiona, lo que les nace por su propia naturaleza de ser, ¿no? Por su esencia. Pero también tenemos, por un lado, las emociones y sensibilidades, que aunque no estén explícitas, están implícitas, ya que el basto está explícito, pero las copas, que son representativas de las emociones y de las sensibilidades de este sujeto que es el carro, está implícito en la tirada. También vemos que las espadas están implícitas y los oros. Lo que sucede es que el nivel de exposición o el nivel de representatividad puede variar. Es decir, el nivel de exposición de los bastos se ve que es muy alto, ya que está explícito. ¿Pero hay alguna espada? Es decir, en la carta del carro hay alguna espada. Realmente representación de la espada es, digamos, anecdótica, ya que la espada, por un lado, representa algo que está forjado por el ser humano y que sirve para combatir. Y el carro, en el fondo, no está combatiendo. Sin embargo, vemos que el artilugio o artefacto, que es el carro en sí, el carruaje, podría servir a un soldado, podría servir a un ser para poder ejecutar todo tipo de obras, obras de batalla, obras que tienen que ver con objetivos o bien militares o bien civiles, ¿no? Tanto el carro como carruaje, como objeto, como artilugio, como una espada, ambos son creados por la mano del ser humano. El basto, por ejemplo, no. Y la copa, sí, pero tiene otra función diferente, al igual que los oros, que tienen otra función diferente. Si entendemos oros, por ejemplo, como oros, como simplemente lingotes de oro, por ejemplo, o monedas de oro, entendemos que el oro como materia prima no ha sido creado por el ser humano. Pero si entendemos oros por la acepción de monedas como dinero, como representación directa de la abundancia y de la riqueza, entendemos que realmente ha sido creado por el ser humano. Entonces, vemos que dependiendo de nuestra lectura simbólica hay mayor o menor representación. Pero claro, la carta del carro tiene una constitución por sí misma, tiene una lectura objetiva y una lectura subjetiva. En la lectura objetiva vemos que no hay ninguna espada expuesta, pero sí tiene un basto expuesto en su mano. No es un basto, es un pequeño cetro, ¿no? Pero vemos que realmente alude a la capacidad del carro de dirigir, a la capacidad de este señor de dirigir el carruaje y los caballos. Por tanto, hay una representación más de basto que de espada. ¿Dónde se podría encontrar la espada? De forma implícita, en un montón de simbolismos que conectan al carro con ese palo. Como, por ejemplo, el hecho de que la espada es creada por el ser humano y forjada por el ser humano, al igual que el carruaje. Y que el carruaje tiene a veces una función bélica al igual que la espada. Por ejemplo, ¿no? Ahí vemos una conexión simbólica entre ambas cosas. Al igual que, por ejemplo, el color azul prima muchas veces en las espadas, y hay color azul aquí también, ¿no? Pero bueno, sobre todo, si lo hacemos de una forma práctica y útil, sobre todo está la representación del basto sobre la espada, ¿no? En este sentido. Y en esta tirada el basto está explícito, es decir, que realmente habría una falta de ambigüedad completa, es decir, está todo directamente sobre la mesa, que no hay nada que se oculte, ¿no? La carta del carro aquí, que es el sujeto de la oración, puesto que el carro mira la templanza y mira también al basto, este carro realmente también tiene una función de oros y tiene una función de copas, al igual que de espadas, como he dicho, pero sobre todo no es tanto que lo incorpore la lectura objetiva, como hemos dicho que sí, que siempre se da, aunque se da en una representación simbólica, como el hecho de que esté en la lectura subjetiva. ¿Qué implica que esté en la lectura subjetiva? O en la interpretación, ¿no? Que es la lectura subjetiva. Implica que nosotros podemos emplear las herramientas de los diferentes palos para extraer de la carta del carro la representatividad objetiva de los palos. Repito, porque sé que es complicado. En la carta del carro encontramos todos los palos,
¿Cómo podemos extraer de forma sencilla la información de cada palo? Haciendo alusión a lo que dijimos que eran los 4 niveles: motivaciones y deseos, emociones y sensibilidades, ideas y creencias y rutinas y objetivos. Por tanto, la forma para mí más sencilla de extraer la información de los palos en una carta sin tener que buscar implícitamente el mensaje de cada palo, lo cual es siempre complicado y requiere mucho entrenamiento, es aludir directamente a los fenómenos que están ligados a cada palo. Por ejemplo, motivaciones y deseos del carro. Pues aquí se ve que tiene una motivación de movimiento, un deseo, el deseo en esta tirada en concreto, mirando a las de bastos y a la templanza, es deseo de prosperar, deseo de hacer prosperar sus ilusiones, aquellas cosas que le entusiasman y apasionan, y quiere encontrar un equilibrio entre su vida práctica y su vida apasionada, ¿no? Su vida idílica, idealizada. Quiere encontrar ese equilibrio perfecto para vivir en entusiasmo en una vida que le procura beneficios y productividad, ¿no? Podría ser un chico que quiere alcanzar una profesión en concreto que le encanta y no va a parar hasta conseguirlo. O puede ser un empresario que quiere conseguir vivir de su trabajo que le apasiona, ¿no? Pues este concepto sería primario en motivaciones y deseos. Pero si nos vamos, por ejemplo, a las copas, aquí vemos las copas explícitas. Aquí no, ¿no? En esta lectura, por ejemplo, aquí vemos directamente que es una persona que busca un equilibrio en su mundo emocional, puesto que el mundo emocional es el centro de la tirada. Aquí no, aquí el mundo emocional da igual. Aquí el mundo emocional está implícito en el carro. Pero si preguntamos por el carro, por ejemplo, un tal Eduardo, ¿cómo se encuentra Eduardo? Y sale esta tirada, el tarot está enfatizando, enfocando y prestando atención en el carácter motivacional de Eduardo con respecto a su vida, y que realmente Eduardo quiere trabajar mucho, pero ganar mucho, y apasionarse mucho, que el trabajo deje de ser un trabajo porque se convierta en su pasión, y quiere ganar mucho y está motivado a por ello, ¿no? Cosas que no le produzcan un desgaste como tal, sino que le procuren beneficios también espirituales, ¿no? Pero aquí no, aquí el tarot está diciendo que Eduardo, si hacemos la pregunta y aparece esto, Eduardo quiere encontrar el equilibrio emocional en su vida, y es una persona sensible, no quiere ni ser hipersensible, ni tampoco quiere ser hiposensible. Él quiere ser una persona sensible y empática sin llegar al trauma, sin llegar al drama, sin llegar a la debilidad. Por tanto, esta tirada está diciendo que él está encontrando su punto de encuentro con su propia sensibilidad. Si saliera esta, nos estaría indicando que claramente es un señor que está buscando grandes ideas para poder enfocarse en la vida. Es decir, es una persona que está encontrando una forma de pensamiento que le es productiva a largo plazo. Podría ser, por ejemplo, la persona que se empieza a interesar en política y que encuentra formas de entender la política muy útiles para su día a día. Empieza a comprender qué es la izquierda y la derecha, empieza a comprender qué es el capitalismo, qué es el comunismo, qué es el totalitarismo político, qué es la democracia. Podría ser también una persona que le gusta estudiar y se siente bien cuando está estudiando, puesto que el carro mira hacia la espada y a la templanza, encontrando una suerte de salvación espiritual o equilibrio interno cuando aprende cosas y cuando sus creencias se enriquecen, ¿no? Aquí, por ejemplo, cambia por completo el paradigma. Está diciendo que es una persona que quiere ganar dinero y adquirir, mucha productividad para cumplir objetivos y se llena la agenda de objetivos, y lo que quiere es encontrar un equilibrio entre diferentes proyectos materiales en su vida. Un proyecto material podría ser la familia, pero aquí nos está diciendo que lo importante para él no es la familia, lo importante es el trabajo. Entendiendo trabajo como forma de producir y de estar en el mundo siendo totalmente activo, ¿no? Pues fijaos qué diferencia las 4
lecturas, ¿no? Si a mí, por ejemplo, me viniera este tal Eduardo y me dijera, ¿qué consejo me dan las cartas? Pues yo diría en esta tirada, el consejo que te da es que por favor encuentres el equilibrio entre aquello que tienes que hacer obligatoriamente y aquello que sabes que te apasiona, porque estás llamado a hacer las cosas que te apasionan, pero todavía no has encontrado un consenso interno sobre cómo llevarlas a cabo. Aquí, por ejemplo, yo le diría, a ver, Eduardo, está claro que tienes que situarte emocionalmente. No puedes estar tan débil y tampoco puedes a veces hacer de tripas corazón. Es decir, ni puedes huir de la realidad y desconectarte y tampoco puedes vivir con el corazón en un puño. Tienes que tener ecuanimidad y equilibrio emocional. Y para eso tienes que relajarte y tomar perspectiva de los asuntos, ¿vale? En esta tirada yo diría, por ejemplo, Eduardo, por favor, sistematiza tus conocimientos, es decir, aquellas cosas que tú estás aprendiendo y que estás desarrollando, sistematízalas para que formen parte de tu propia sabiduría, de tu entendimiento de la vida, porque de alguna forma aprendes mucho y retienes poco. Y esta tirada está diciendo que aprendes mucho, por favor, reténlo. ¿Cómo? Sistematizando el conocimiento. ¿Cómo puedes sistematizarlo? Procurando, por ejemplo, tener un método para localizar los conocimientos dentro de ti. Es decir, si aprendes una cosa, que no se te olvide, sino reténlo con un método para hacer que eso se quede dentro de tu consciente, de tu psique. Y en esta tirada yo diría, por favor, no te tomes a la ligera tus objetivos materiales, porque son aquellas cosas que te dan estabilidad. Tu estabilidad depende de lo que tú consigues en tu vida a nivel material. Vea por ello, no es algo negativo, no tengas complejos con el dinero, ¿vale? No tengas complejos con el dinero, sería la gran frase, ¿no? Como vemos, todo cambia muchísimo. Vamos a leer el segundo punto de los tres que dijimos. Estos niveles de fenómenos están relacionados con la naturaleza de cada palo. Es decir, siempre en una tirada, los niveles de fenómenos, motivaciones, deseos, emociones, sensibilidades, ideas, creencias y rutinas objetivos están relacionados con la naturaleza de cada palo del tarot, ¿ok? Lo que implica que puede ser un método perfecto para siempre leer de forma acertada y de forma concisa. Si aparece, por ejemplo, las espadas, siempre nos van a remitir a las ideas y creencias. Y si no aparece ningún arcano menor, podríamos nosotros mismos remitirnos a los 4 palos, ¿vale? Si existe un as, podríamos remitirnos al resto de palos subordinados al palo explícito. Por ejemplo, aquí está el as de oros. Por tanto, aquí lo importante es el as de oros. Sin embargo, tanto el basto como la copa como la espada también existen, pero están implícitos. ¿Qué podemos hacer? Leer, por un lado, los bastos, que serían los fenómenos de deseo y motivación, con respecto a las de oros, que es lo que está explícito y que es lo que hemos leído. También las sensibilidades y sentimientos con respecto a lo que conseguimos, es decir, a la productividad y al trabajo, que es justamente las de oros que está expuesto. Y finalmente, las ideas y creencias que están sujetas a las de oros. Por tanto, el resto de palos, de alguna forma, se verían abocados a ser leídos a través del as de oros también, puesto que es el as explícito, ¿vale? Aquí vemos otro ejemplo con otra combinación, ¿vale? Muy bien, para ello vamos a seguir leyendo, construyendo un poco el panorama y seguimos haciendo prácticas. Bien, vamos a detectar los 4 niveles de fenómenos que están en todas las dinámicas de núcleos, en todas, ¿vale? Yo aquí he preparado una pequeña plantilla que pone número de núcleos, frases en orden final, el orden que queramos nosotros, y aquí las frases, por un lado, de motivaciones, de emociones, de ideas y de rutina, ¿vale? Aquí hay 4 niveles y esta plantillita tan simple nos puede servir para fortalecer nuestra lectura,
y tenerlas bien ordenadas por plantillas. Ahora vamos a hacer, después de esto, lecturas sin ases explícitas, pero con los 4 niveles. Muy bien. Empezamos con el as de bastos en el centro del ermitaño y Sol. Es curioso porque Sol y ermitaño ambos son un 9, el 9 de su propio... el noveno grado de su propia familia, y el as de bastos en el centro indica que la búsqueda del ermitaño es una búsqueda espiritual que le lleva a la satisfacción y plenitud duraderas, ¿vale? Aquí el as de bastos está explícito y podríamos decir que están implícitos el resto, las espadas, las copas y los oros. Como están implícitos, vamos a leerlos de forma vinculada, ¿vale? Las copas, sentimientos y sensibilidades, serían sobre todo que aquello que a nosotros nos hace daño es pensar que nuestra vida no tiene plenitud, y la sensación de falta de plenitud es lo que nos lleva a la angustia y al desasosiego, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque estoy leyendo desde las copas la experiencia de las de bastos. Es decir, nosotros queremos encontrar autenticidad espiritual, queremos ser plenos con nosotros mismos y honestos de forma superior. Por tanto, la idea de vivir en un engaño, la idea de vivir en aquello que no es lo que está explícito aquí, es justamente lo contrario, es aquello que nos genera daño, ¿no? A nivel emocional es lo que nos puede desgastar. Luego, con respecto a las ideas y creencias, es curioso porque cuando aparece algo así tan fuerte, porque el ermitaño es un sabio que se retira a la ermita a estudiar y a reposar, el sol con as de bastos nos indicaría sobre todo que las ideas son puras, es decir, que la mente no se opone al as de bastos, sino que lo recibe. De alguna forma es una persona meditativa. ¿Cómo sabemos esto? Porque esta tirada, Sol, as de bastos y ermitaño, nos remite al concepto de sabiduría espiritual. Con respecto a la mente ante este cuadro no hace más que ser una mente productiva con lo espiritual. En caso de que su mente se rompa, es decir, en caso de que no sepa lidiar con su vida espiritual y caiga en una crisis, por ejemplo, la lectura de las mentes, la lectura de las espadas, nos remitiría a la necesidad de meditar para encontrar la verdad. Es decir, que sus ideas y creencias aquí no son políticas, no son del mundo material, son del mundo metafísico. Por tanto, ¿cuál es su relación con las espadas? Pues es una relación de búsqueda de lo espiritual, de la meditación, del encuentro metafísico, y todo aquello que le aleje de ello le produce tensión. Por tanto, en el concepto de ideas y creencias está la religión y la espiritualidad, ¿no? Y por último, los oros aquí están relacionados sobre todo con la riqueza espiritual. Es decir, el ermitaño no está trabajando, el ermitaño está en paro, pero porque es un sabio, es un asceta, está clínicamente en paro, pero realmente ha renunciado al mundo. En ese sentido, es curioso, es bonito, porque dice que su riqueza material proviene de su riqueza espiritual. Aquí nos está indicando que a él no le falta de nada, pero de alguna forma ha rechazado vivir en la materia de la forma más banal posible. Vive siempre exaltado por el espíritu, lo que implica que los oros están subordinados al basto y a este complejo panorama, que es un complejo de búsqueda espiritual de la verdad interna. Y los oros aquí no buscan tener riqueza monetaria, buscan tener riqueza no monetaria, riqueza duradera en el espíritu, ¿vale? Es curioso. Aquí, por ejemplo, se desplaza la atención, como hemos dicho, se desplaza hacia el as de copas, lo que nos está indicando que realmente el ermitaño, as de copas y sol, aquí nos aleja de la postura motivacional de deseos libidinal espiritual del anterior, que era este. Aquí se aleja y se centra sobre todo en el hecho de que el ermitaño siente placer y se siente bien, se siente cómodo en su espacio
íntimo, de meditación, de encuentro consigo mismo, en su ermita, que es su templo, ¿no? Su templo interno y externo, su hogar, pero también le sirve como fortaleza contra el mundo cruel, ¿no? Por tanto, aquí está diciendo que hay una persona que decide fortalecer su hogar, fortalecer su mundo íntimo para encontrar ese reducto que necesitaba de seguridad. Y dice que esto es positivo, puesto que de repente se siente seguro siempre. Ha encontrado una forma en su casa, en su fuero interno y externo, que es su hogar, su casa y también por dentro, pues su propio hogar interno, ¿no? Su templo, como se dice, ¿no? O su tabernáculo, como se dice en la Cábala. O bueno, en su fuero interno, pues su personalidad, ¿no? Y su soledad es regeneradora. Y aquí las de copas, que también es un templo, como veremos, y tal, pero las de copas nos remite al hecho de que es una persona sensible, pero sobre todo encuentra la paz en su propio espacio. Fuera de su espacio también tiene paz, pero sobre todo tiene paz porque sabe que su espacio existe. Este tipo de tiradas aparecen cuando hay alguien que se siente desarraigado y requiere arraigo. Entonces, como consejo, esta tirada podría ser que no tienes que esperar que alguien de fuera te dé aquello que tienes que construir por ti mismo, que es tu propio hogar. No tienes que esperar a que alguien venga y te regale una buena familia, tienes que crearla tú. Tienes que elegir una buena persona, no la persona perfecta. Estamos obsesionados con la búsqueda de la perfección absoluta, que no existe. La perfección se construye. Es decir, si tú eliges a la persona adecuada y construyes una buena familia, puede ser que esa persona adecuada no sea la persona que más te excite sexualmente del mundo, o puede ser que esa persona no sea la que más te haga enganche emocional tóxico del mundo. Pues es que justamente un enganche emocional o un enganche sexual no es algo sano. Es decir, una persona que te excite sexualmente, pero de una forma sosegada, y que te excite en todos los niveles de una forma sosegada, puede ser una persona con la cual puedes desarrollar y constituir una vida plena y perfecta en todos los niveles, puesto que se tiene garantizada la coyuntura de la estabilidad, ¿no? Si nosotros dependemos de esa persona para sentir el subidón emocional o el subidón libidinal, nos convertimos en adictos a la otra persona, ¿no? En esta tirada lo que aparece sobre todo es el encuentro con la paz sensible, la paz emocional, ¿no? Y claro, es una tirada muy hermosa, pero sobre todo nos indica que hemos encontrado nuestro sitio en el mundo porque hemos entendido quiénes somos nosotros. Hemos renunciado a definirnos a través de elementos externos. Hemos aprendido a definirnos a través de quiénes somos y a constituir nuestra relación con el entorno a partir de nuestro propio centro, ¿no? Sin miedos. Y esto es muy positivo, ¿no? Puesto que el sol es de todo menos miedo, es euforia, alegría, somos honestos, nos visibilizamos tal como somos. Esta tirada también podría aludir, por ejemplo, a una persona que tenía un conflicto consigo mismo que ya no lo tiene. Un chico homosexual que ha salido del armario, una persona transexual que por fin ha iniciado su proceso de conversión, etc. Aquí vemos la espada en el centro, que está indicando justamente que el enfoque de la tirada no se centra ni en las emociones, sentimientos, ni tampoco en lo que denominamos deseo, líbido, etc., sino sobre todo en los planes ideológicos o de creencias de este ser, ¿no? Aquí Sol y Ermitaño están sobre todo fraguando grandes ideas, grandes creencias en la mente de este ser. Ermitaño con as de espadas está trabajando para curtirse como gran pensador y filósofo y tener grandes herramientas, en la lógica, grandes herramientas en lo cognitivo para poder encontrar un sitio en el mundo que esté en consonancia con su intelecto.
Y aquí la tirada indicaría que en efecto lo ha conseguido. Lo consigue a través de su ermitañía, es decir, de su esfuerzo y retiro, encuentra una consonancia con su intelecto en el entorno. Por ejemplo, una persona que quiere ser periodista, esta tirada indicaría que es una persona que bajo horas de investigación encuentra grandes casos. O una persona que es, por ejemplo, historiador, bajo horas de investigación saca un montón de hechos históricos reseñables que se convierten en grandes artículos, en grandes novelas, en grandes secciones de historiografía, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aquí se ve la paz con nuestra forma de pensar y con nuestra productividad intelectual, ¿vale? Y es curioso porque el resto de palos, como dijimos, están implícitos. ¿Y cuáles son? Por un lado, el vasto, es decir, que nosotros deseamos y motivamos con respecto a lo intelectual. Es decir, nos encanta, nos encanta estudiar, entender, comprender, asimilar aquello que está en nuestro campo de estudio y eso nos hace sentir vivos, ¿vale? Aquí hay un basto que está explícito, que es el ermitaño, que tiene un basto en su mano. Por tanto, aquí ya hay basto, ¿vale? Pero realmente esta tirada está indicando que lo importante para el ermitaño es el estudio, el intelecto, el cultivo del conocimiento, ¿vale? Y que se siente bien con ello. En las copas, pues indicaría que se sentiría mal cuando no cumpliera sus objetivos intelectuales. Se siente bien cuando los cumple. Con respecto a los oros, él quiere encontrar una vida de estudio que le dé remuneración económica. Por ejemplo, él quiere hacer sus artículos de historia consiguiendo dinero. O quiere sacar los grandes, como dije, ¿no? Investiga y saca grandes casos y además los puede vender. Eso sería lo reseñable para él. Y aquí la tirada se enfoca sobre todo en la productividad económica, en la abundancia de la riqueza, en lo puramente, lo puramente material y rutinario, ¿no? Y eso no es negativo, porque aquí habla de lo conductual y habla también de aquello que acometemos como ejecuciones primarias del mundo físico. Aquí, ermitaño, mirando hacia el haz de oros y hacia el sol, indicaría un complejo panorama, puesto que el ermitaño tiene abundancia económica y de alguna forma aquí nos indicaría que realmente es una persona popular en su entorno y por ello puede vivir holgadamente. Es decir, aquí nos estaría indicando que realmente es un sabio del pueblo, puesto que el centro de las de oros habla de la vida material, vida de la rutina, del día a día. Junto con el sol habla de ser famosos. ¿Por qué? Porque el sol es aquello que está en el cielo que todo el mundo ve. Visibilidad, ¿no? Por tanto, aquí habla de una persona que tiene visibilidad, que se puede ganar el sustento con su propia visibilidad, pero que también como ermitaño, el ermitaño siempre tiene esa función. Tiene una función de búsqueda del sol, búsqueda de la luz. Por eso tiene el quinquel. El hecho de que tenga el quinquel implica que siempre busca la luz. ¿Y qué es buscar la luz? Buscar el conocimiento, buscar la satisfacción espiritual, buscar el entendimiento, buscar la belleza. Y como buscador de belleza, de conocimiento y de sabiduría, va por ahí expandiendo sus conocimientos y las herramientas que posee. En este sentido, en esta tirada, aludiría a un altruista sabio o a un filántropo o, bueno, a la típica figura de persona que todo el mundo quiere y que es de alguna forma un transmisor del amor, de la bondad. También hablaría de una persona ciertamente jesucrística, es decir, de alguien que en el mundo tiene una labor pedagógica del amor, de lo espiritual, etcétera, ¿no? Por tanto, esta tirada es muy emotiva, puesto que, aunque a priori parezca que es una tirada que dice que el ermitaño quiere ganar dinero, en el fondo no es tanto eso. El ermitaño tiene su quinquel, y aunque está iluminando el haz de oros, las motivaciones en el mundo material, que sería el haz de bastos con respecto a esto, con respecto a las de oros, siempre es el sol,
que es el otro 9, ¿no? Que es el encuentro con lo espiritual, el encuentro con lo superior. Por tanto, ¿es aquí el ermitaño una persona rata y económicamente, digamos, con falta de generosidad, totalmente austera, rata, no quiere invertir, tacaño, etcétera? No, es una persona que atrae por sí mismo la abundancia. Es una persona que cuando aparece en un sitio todo el mundo le invita a comer o alguien le presta su casa. Es la típica persona que tiene buena suerte porque desprende una suerte de amor, ¿vale? Esta será la convención de la tirada. Haz de bastos con respecto a haz de oros, por ejemplo. Aquí, como dijimos, la motivación de hacer un mundo mejor, y eso le procura beneficios, ¿vale? Pero también es una persona que es consciente de que el mundo material es hermoso y de que el dinero es hermoso. Él no dice no al dinero, él dice sí al dinero. Puede ser que tenga muchísimo dinero guardado. Lo digo porque esta tirada es una tirada de una persona que también ama el dinero. No dice que tenga conflictos con el dinero, dice que alumbra el dinero. Esto implica que es una persona que cuando puede hace negocios. Pero claro, el dinero para él no es lo interesante. El dinero es un medio. ¿Para qué? Para seguir siendo un sabio loco que simplemente piensa en sus cosas, ¿no? No para ser una persona que finalmente se vea esclavizado por el dinero. Él no quiere ser esclavizado. Y no lo es realmente, porque esta tirada indica que es una persona abundante, ¿vale? Con respecto a las copas, indicaría que él se siente bien cuando él hace una vida austera y a su vez abundante. Es decir, que él tiene una gran sensibilidad por el mundo y un gran conocimiento de cómo funciona la dinámica del mundo. Y de alguna forma tiene la capacidad de ser un total asceta, un monje que cultiva la austeridad sexual y de riqueza y tal, y también sabe perfectamente ser un ricachón, sabe ser una persona de excesos, es decir, es una persona que podría vivir cualquier tipo de vida que se amoldaría sin cambiar de alguna forma su esencia, ¿vale? Por tanto, aquí las copas son complicadas en esta tirada, pero indican sobre todo que él se siente bien cuando vive sin complejos y sin complicaciones, cuando sabe que el dinero viene y va y cuando vive en esa vibración. Pero cuando él empieza a pensar que tiene que ayudar a más gente de la que pueda ayudar, por ejemplo, o que tiene que servir a un propósito más grande o algo así, es cuando se empieza a complicar sus emociones. Por tanto, a él le gusta vivir, no voy a pensar en nada, que Dios me dé aquello que yo merezca y que me haga traer la gente a la que tengo que enseñar o las situaciones a las cuales yo puedo aportar, ¿no? Si, por ejemplo, leemos las espadas en esta combinaciones indicaría sobre todo que nuestra forma de pensar es una forma que está ligada al día a día, a la rutina. Es decir, aquí se ve que el ermitaño es un sabio. Como sabio quiere estar vacío, no lleno de ideas. No es una persona que tenga a priori una gran formación de cómo es el mundo. Él quiere descubrir el mundo cada día. Y es la mejor forma que él tiene de aplicar el conocimiento y la sabiduría que tiene. ¿Por qué? Porque en esta combinación, las espadas implícitas indica que realmente él no está obsesionado con una forma de filosofía, una forma de pensamiento perfecto que lo encaje todo. Él vive el día a día, él es una persona sencilla. Él encuentra a Dios, él encuentra la bondad, él encuentra la sabiduría, encuentra la luz en el día a día, en cada persona, en cada acto. Aquí no hay nada de grandes motivos espirituales, grandes tratados, grandes religiones. No, eso sería con el basto en todo caso. Aquí habla de que es una persona sencilla. Lo mismo da tener una ropa que otra, lo mismo da tener 8.000 euros que 800 que 80. Porque sabe, en este sentido, que va a seguir adelante. ¿Que si puede conseguir 8.000 los consigue? Por supuesto que sí, porque eso le procura el beneficio de no pensar más en el dinero. Pero si tiene 80 no va a sentirse mal. Es decir, que aquí lo importante es
el objetivo de las de oros. El objetivo no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con su rutina, su día a día, cómo puede ayudar al mundo. ¿Por qué su objetivo es ese? Porque tenemos Sol con ermitaño. Precisamente por eso. Porque el as de oros está en mitad de estas dos cartas que son cruciales para el encuentro espiritual. El Sol es una forma de encuentro espiritual y el ermitaño es aquel que desde el mundo físico está buscando la luz. Y aquí, en esta tirada, lo ha encontrado. Y lo ha encontrado a través del as de oros que está en el centro, que es justamente el día a día, la rutina, lo habitual. Y en este sentido es una persona que disfruta de la vida, del placer de la vida de cada instante. Disfruta de estar vivo y no piensa en grandes cosas. Piensa en la grandeza de las cosas que simplemente son la vida. ¿Vale? Muy bien, pues continuamos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar aquí y por escucharme.